Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día viernes 14 de junio. Qué maravilla tenerte de nuevo por acá. Alicia Vesperina, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, hola a los demás, ¿cómo están? Oye Rocío, te cuento que ha llovido mucho, 475 milímetros, pero estamos bajo un año normal todavía. Eso, como dato. ¿En Osorno o en Osorno? 475. 475. ¿Y a la fecha cuánto tendría que haber llovido? 495. Ya. O sea, quizás la próxima semana nos ponemos al día. Eso, nos ponemos al día. Ya, pero acá no ha quedado tan la escoba como en otros lugares. O sea, más al norte está la escoba, acá como que está bastante normal. Sí, acá tenemos buen ingeniero. O todavía no tanto cemento. Oye, tú me traías tema para el día de hoy que querías tocar. Todo tu Sí, Rocío, yo quería continuar con una conversación muy interesante que tú tuviste con Andrés Iturriaga hace un par de días, que tenía que ver con el rol de los cores, los concejales, los alcaldes, todo. Porque, mira, nosotras estamos acostumbradas a hablar de la política así como muy de alto vuelo, muy de los partidos políticos, de las rencillas, que si es PPD, si es PS, si es DC, que las alianzas que se forman. Pero las elecciones de octubre... ¿Ah? ¿Qué? Ya, perdón, escuché un angelito que pasó. Pero en las elecciones de octubre que se nos vienen, nosotros tenemos que elegir alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales, ¿verdad? Y esos cargos son sumamente operativos, son cargos como gerenciales, diría yo, son cargos que se dedican a ejecutar, a hacer gestión. Entonces yo decía aquí, los partidos políticos no tienen nada que ver cuando se trata de tapar hoyos en la calle, da lo mismo si es un DC, un PPD, un UDI, un RN, da lo mismo. Necesitamos elegir otro tipo de perfil de gente. Entonces eso es lo que te quería traer a colación, porque siento que parte de la crisis de la política es que esos cargos están llenados por personas que son más bien de corte político y no de corte técnico. Entonces, si tú compartes ese punto, si no, porque en función de eso también se enfocan las campañas, que es lo que viene de ahora en adelante. Oye, es interesante que lo traigas a colación, porque ayer me quedé un poquito atravesada también, porque fui al encuentro del agro que realizó la Fundación Antonio Hitzfeld, que estuvo muy buena, hubo harta concurrencia y tuvieron en el panel de expositores a Juan Pablo Suet, que es, yo creo que todos lo recuerdan porque era el dueño de el que creó Trabajando.com, el que creó la ACET, la Asociación Chilena de Emprendedores, ahora está también como dirigente gremial de MIPYME, esa de las MIPYME, de las pequeñas y medianas empresas, y él fue súper político dentro de su discurso, pero ¿sabes qué? Quedé así con ganas de rebatirle. Porque una de las cosas que él decía era que nos quedamos callados en general frente a casi todas las cosas, o sea, como cierto sector, por ejemplo, en el agro no hablamos, que ahí le encuentro toda la razón, desde el agro no se releva la importancia que tiene sobre la economía local. Una de las cosas que hemos conversado aquí mucho, Alicia, es importante, y como Osorno en particular, ya que vamos a hablar del macro, pero también del micro, cómo la economía de la ciudad de Osorno está dada por el agro, por todo lo que funciona alrededor, pero tendemos a darle mucho la espalda y a mirar en menos a los agricultores en general, así como que el patrón de fondo, que el dueño no sé qué, y no vemos lo que realmente están haciendo. Entonces fue bien interesante porque yo convivo bastante con agricultores, veo los esfuerzos que hay y hay caricaturas en todos lados, pero la gran mayoría efectivamente está tratando de hacer las cosas bien. Por ejemplo, otro de los expositores que era Mauricio, no me acuerdo bien de su apellido, pero Magaña era como difícil, así que no me acuerdo. Pero él es socio, él fundó la cooperativa del agro, la cooperativa del grano, y hablaban de la asociatividad. Voy a llegar a tu punto. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Ellos estaban viendo cómo disminuir la huella de carbono y que los agricultores aquí en la zona, nuestra forma de hacer agricultura de rotación, sin tanto monocultivo, sino rotando los cultivos, con mucha pradera, tenemos una huella de carbono muy baja y ese tipo de cosas no, como que las hemos hecho así y no las hemos relevado para el mundo que hay hoy en día y se puede mejorar aún más.
y eso no se comenta, eso no pasa, no se conversa con el resto. Y lo que yo no estaba de acuerdo con Sweat es que él decía, los políticos no sirven, los políticos no son los que toman las decisiones, es el clamor ciudadano, se podría decir, es la presión de la ciudadanía la que hace que el político se mueva para A o B, es la presión de la ciudadanía, y no pierdan el tiempo yendo al Congreso a exponer A, B o C. Probablemente tiene razón, pero ¿qué es lo que yo no le encuentro razón? Que él decía, a mí me han ofrecido ser diputado, senador y todo lo que yo quiera, pero no voy a ir porque al final el político toma las decisiones que la ciudadanía lo obliga a tomar. Pero aquí voy con lo que tú estabas diciendo. Escogemos perfiles que son políticos y no técnicos. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que está haciendo? ¿Por qué nos hace escoger uno y el otro, siendo que el que toma la decisión final, por mucho que sea una presión ciudadana, es el político? Entonces tenemos dentro del cargo a una persona que va a tomar la decisión. Entonces hay un tema técnico que no está siendo bien comunicado hacia la ciudadanía para poder entender la magnitud de lo que tiene, es de quién es ese deber, del técnico, es parte de lo político, del gremio. ¿Quién hace esa presión? ¿Quién es el último que toma la decisión? ¿Quién tiene que estar dentro de los cargos? Entonces voy mucho en la línea de tu reflexión. Sí, tienes razón, Sweat. Los políticos, lamentablemente, diría yo, toman las decisiones en función de las presiones, porque finalmente ellos tienen que ser populares, porque tienen que ganar los votos para salir electos. Esos son sus clientes, ¿no es cierto? Y yo diría que, no sé si es bueno o malo, el problema es que la presión viene normalmente por problemas no resueltos. Y el deber de ellos es resolver los problemas, no llegar al punto en donde hay que tener que salir a protestar para que funcionen las cosas. ¿Por qué no me gusta ese sistema, Rocío? Porque finalmente hay gente que no puede protestar. Entonces, los que protestan más fuertes son los que van ganando como la voluntad del político, y ahí es donde tenemos el problema. Entonces, en ese afán por diferenciarse, por ganarse al público, por ven querer ofrecer más, empieza este ofertón en donde si a ti te dan ganas de refutarle a Sweat, a mí me dan ganas de refutarle a la Comisión de Búsqueda de Terreno para el hospital de Rahue. Sí, o sea, ¿cómo es posible que uno lee esa noticia y ellos se felicitan y se abrazan porque van a formar una comisión de búsqueda de terreno? Y en la misma noticia te dicen, esperamos que el hospital esté construido el 2028. O sea, yo no sé si saben sumar, restar, pero 2028, el 2024 son 4 años. 4 años. Entonces, si nos vamos a cualquier hospital que se esté haciendo en Chile, desde que tú empiezas a buscar el terreno hasta que lo entregas, no pasan menos de 10 años. Entonces, ¿están engañando deliberadamente a la ciudadanía o ellos no entienden cómo funciona el proceso? Y ahí es donde viene mi problema con la técnica, porque resulta que, a ver, ya, supongamos que nosotros tenemos que buscar el terreno para el hospital de Rahue. Cuando tú buscas un terreno para hacerte una casa, Rocío, por lo menos sabes de qué tamaño tiene que ser tu casa. Tú sabes si estás buscando un terreno para hacerte una casa chiquitita, una casa mediana o una casa grande, por lo que significa entonces que tú ya tienes en tu cabeza más o menos de qué tamaño va a ser tu casa. Si tienen dimensionado el requerimiento del hospital, significa que hubo estudios detrás. Si hubo estudios detrás, saben dónde están los pacientes que van a ir a ese hospital. Por lo tanto, si sabemos dónde están los pacientes, yo me imagino que el lugar sale más o menos solo, porque si resulta que los pacientes, por decir algo, están mayoritariamente en Rahue Alto, yo no voy a ir a hacer el hospital en la universidad, ¿no es cierto? No voy a, por más que sea un terreno barato que me ofrecen allá, no lo voy a ir a colocar allá. Lo tengo que colocar más o menos donde están los pacientes, ¿no es cierto? Otra cosa, un hospital yo no lo puedo poner en un pasaje, lo tengo que poner en una calle que tenga cierto ancho mínimo, porque así lo establecen las normas, ¿verdad? Entonces los lugares se me empiezan a restringir mucho. Entonces, si de verdad lo queremos hacer rápido, habrá una licitación y digamos, se busca terreno con tales características, tantos metros cuadrados, tantos frentes de calle, tanto avenida al frente, y yo te aseguro, Rocío, que van a salir 3 o 4 alternativas, no van a salir más. Se necesita una comisión que hay que darle financiamiento para que empiece a buscar un terreno. Entonces, una vez que tenemos el terreno, tenemos que hacer el anteproyecto, luego tenemos que hacer los proyectos, luego tenemos que hacer las evaluaciones de impacto ambiental y todo, dependiendo del tamaño. O sea, en proyectos, el puro IMID, que es el proyecto de tránsito, el puro IMID se demora 6 meses. Entonces, alguien aquí nos la está contando bien. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué te la tiran así? Porque tienen que picar con la gente. Y eso es lo que a mí me da rabia, Rocío, porque empiezan a vender humo y empiezan a engañar. Ya, pues vamos a hablar del hospital. De cualquier proyecto. A mí me llamó la atención, en particular ahora, que
cuando apareció esto dije, ay, esta noticia la va a romper. Y no vi que la rompiera tanto. O sea, que dije, van a haber muchos comentarios, muchos me gusta, va a ser de las noticias más leídas. Voy a revisar ahora a ver si no estoy mal de cuáles son las noticias más leídas, pero no está dentro de las más vistas. O sea, creo que ni siquiera llegó dentro de las 10 de país, de las... Ya, por Rocío, porque la lógica es la misma. Mira, es la misma cosa de que por qué la aprobación presidencial no subió después del discurso del 1 de junio. Y no subió porque es como esa persona que dice, no, mijita, sí, el lunes empiezo la dieta, el lunes sí que sí. Y tú ya sabes, y tú ya sabes que va años que te vienen prometiendo lo mismo y no pasa nada. Entonces yo creo que la gente de verdad, Rocío, ya se chateó de estar escuchando los mismos discursos mentirosos en donde nadie le cree a nadie. Entonces, por eso te digo que elijamos personas de otro perfil, un perfil más técnico, que sepan de las materias que están hablando y que no empiecen a prometer cosas que no se pueden hacer, porque ellos pasan y se cambian cada 4 años, ¿no es cierto? Pero resulta que ahí queda la obra a mitad de hacer, inconclusa, y después puras excusas, pues. Entonces la cosa es que al final el hospital no va a estar. Claro, ¿y sabes cuál es una de las noticias más vistas que de hecho me pinché? Es justamente vecinos del proyecto Villa Los Héroes de Franque exigen entrega de sus viviendas. Y dice que están 4 años esperando. Dice, familia organizada de la construida Villa Los Héroes en el sector Franque Osorno exige la entrega de sus viviendas que debían haber sido entregadas hace 4 años por parte de la constructora. 4 años que deberían haberla entregado. Y todavía no están entregadas y se ven las casas listas y qué falta para que las entreguen. Y aquí estamos armando una comisión para buscar un terreno que no pueden ser muchos los terrenos que estarían habilitados. Me llama la atención que cuando el alcalde fue a esta conversación no haya tenido ya visto un lugar donde donde podría ser esto. Claro, podría llamarse una licitación, pero si los terrenos son del Estado propiamente tal, tampoco van a llegar a esa licitación. Entonces, es como, ¿cuántos lugares pueden haber que cumplan los requerimientos para poder poner un hospital? Y si no lo hay, ¿por qué estamos pidiendo algo que no existe? Entonces, como, a ver, ¿qué vamos a hacer? Entonces, acá yo decía, de cierta manera, que este municipio es el de las primeras piedras, porque inauguran primeras piedras y ahora estamos llegando a comisiones de búsqueda de dónde vamos a poner esta piedra. O sea, ya es como mucho, ¿no? Claro, oye, para tener una dimensión más o menos de los tiempos, yo te pasaba por interno el dato de que el Hospital de la Unión subió su ficha de prefactibilidad el 2007, ¿cierto? 2007, que tú tengas una idea. ¿Cómo cambia la técnica desde ese momento en cuando se empezó a pensar hasta hoy, que todavía no se puede, todavía no hay luces de que se pueda entregar? En donde han pasado 17 años, ¿cierto? 2024. Entonces, se diseñó seguramente para ciertos equipos que hoy día ya deben ser distintos, que yo imagino que antes se sacaban las radiografías, no sé, pues de una manera, 15 años después las radiografías se sacan de otra manera, se mandan vía digital, se necesitan otro tipo de sala, otro tipo, y tanto es el tiempo que ha pasado desde esa fecha hasta acá, que para que ustedes sepan, WhatsApp partió el 2009. O sea, este proyecto partió antes de que exista WhatsApp. El Zoom partió el 2011. O sea, antes de que exista Zoom. O sea, todas esas tecnologías que ahora existen para poder comunicarse entre el hospital y sus pacientes, por ejemplo, para pedir horas y todas esas cosas, estas tecnologías no existían cuando se empezó a pensar el hospital. Entonces, si nosotros empezamos a pensar un hospital ahora para usarlo en 10 o 15 años más, yo te digo, capaz que no existen ni las enfermedades, estoy inventando, en todo este tiempo. Entonces, es demasiado el tiempo que pasa entre que se piensa y se hacen las cosas. Yo sugiero que en obras tan importantes y necesarias como hospitales, por ejemplo, para la ciudadanía, exista un fast track, exista otra forma de desarrollar esos proyectos con otro tipo de prioridades, que no sigan el curso normal como si yo estuviera haciendo, no sé, una plaza con todo lo necesario que es una plaza, pero no tiene la urgencia que tiene un hospital, por ejemplo. Entonces no puede ser que entren por el mismo camino y se demoren la misma cantidad de años, incluso más, porque son mucho más complejos. Entonces, ¿cómo no hacer un tipo de institucionalidad que aborde proyectos país urgentes y nos saque de una crisis? Porque efectivamente tenemos
crisis aquí, crisis en la salud. Y la otra cosa, Rocío, otro punto que quiero relevar respecto al puro hospital, es que tú necesitas luego las personas que vayan a ir a atender al hospital, necesitas los médicos, los especialistas y todo eso. Entonces esas personas que en 15 años más van a ser médicos, ahora quizás están en la básica, están en la media, no sé, estamos haciendo que esas personas estudien las carreras que se requieren en el país donde tenemos grandes déficits. ¿Estamos alineando las políticas públicas? Me lo pregunto yo. No lo sé, Alicia. Mientras te escuchaba hablar, me acordé del hospital de Puerto Octay, que lleva cuánto rato con un pabellón menos y que tenía que ser reconstruido. Me encontré con una noticia del 24 de abril del 2024, también por supuesto, en nuestra plataforma País Lo, donde dice: estudio determina que suelo es apto para proyecto de prefactibilidad del nuevo hospital de Puerto Octay. Y ahí también, claramente, no es novedad que se haga una comisión o que lleguen a ver si es que efectivamente el terreno es, o sea, así parece ser, pero dice que en el caso Puerto Octay, dicho estudio arrojó que este terreno ubicado en plena ciudad de Puerto Octay y cuya superficie bordea los 56.000 metros cuadrados preliminarmente apto para este tipo de infraestructura, con lo cual el proyecto deberá continuar con su curso administrativo, incluyendo futuras etapas de modelo de gestión, estudio preinversional y etapas de diseño. O sea, ¿te acuerdas cuánto tiempo lleva el hospital de Puerto Octay en Río Negro y ahora estamos hablando del nuevo? Yo creo que es bueno empezar. En algún minuto hay que empezar, pero como que cada hito se anuncia, pero son tan largos los tiempos, que es lo que te decía, bueno, la gente es como, hasta que no lo vea no lo creo. Yo creo que estamos llegando a esa etapa de decir, ya por muchos anuncios que ustedes hagan, hasta que esto no se concrete, la verdad es que no voy a comprar que lo vas a hacer, porque... Y aquí vuelvo un poquito atrás a lo que tú mencionabas, o sea, ¿cuál es la calidad de los políticos que estamos llevando? ¿Cuáles son los que vamos a escoger ahora en nuestras las municipales, las de gobernación, alcaldes y cores? También es cómo están esos incentivos, ¿eh? Porque una de las cosas que nos quejamos mucho es que se hacen pocos incentivos a políticas públicas de largo plazo, porque traen poco rédito a lo de ahora. Entonces, ese balance entre ir por políticas públicas que efectivamente tengan un largo aliento, que traspasen un gobierno, te generan poco rédito para hacerlo dentro de tu gobierno, y lo que haces es haciendo anuncios que tienen poco peso finalmente, como ahora de que nos reímos de las piedras y las comisiones, pero que igual son necesarias aunque los proyectos se demoren 10 años. Entonces, igual es difícil ese juego que se produce ahí. Es súper difícil, entiendo el negocio que los hace, y el negocio les ha funcionado y por eso lo van a seguir haciendo. Si el punto es que nosotros como ciudadanía, yo creo que tenemos que ser un poquito más selectivos en tratar de escoger personas de otro perfil. Ahora, si también la política no nos ofrece algo distinto, es difícil que nosotros podamos escoger algo distinto. También hagamos los meas culpas aquí de los partidos políticos que no han estado a la altura del requerimiento. Y respecto a los proyectos, Rocío, aparte de las primeras piedras que se inauguran, que yo cierto, es verdad que todo parte con una primera piedra y toda escala parte con un escalón, obviamente hay que irlo subiendo de a poco. Me preocupa que no se cierran bien los proyectos, y traigo a colación un tema que salía en el diario hace 2 días atrás, que tenía que ver con el monitoreo del río Dama. Que salía en el diario que no habían hecho las mediciones correspondientes al periodo pasado, ahora a principios de año, ¿no es cierto? Porque resulta que el río Damas, todos sabemos que está hipercontaminado, es un tema que está hace por lo menos 20 años que yo vengo escuchando que el río Damas está contaminado, que hay que hacer un plan de descontaminación para el río Damas, que se requiere una norma secundaria para poder hacer las cosas, y para poder hacer esa norma hay que hacer mediciones. Bueno, entonces se aprobaron fondos para hacer estaciones de monitoreo, ¿no es cierto? Entonces se instalan las estaciones de monitoreo, pero después sale en el diario la noticia de que el municipio ahora no tiene plata para ir a tomar las muestras. Por lo menos eso es lo que sale ahí reporteado. Yo no lo he podido cruzar, no he podido conversar con algún concejal como para tener más detalles de esto, pero me preocupa, Rocío, es que un proyecto no es proyecto si no es completo. O sea, no sirve de nada instalar estaciones de monitoreo si después yo no voy a tener la plata para ir a tomar las muestras. O sea, eso es como lo mismo que no se hubiera hecho. Entonces, dicen ahí mismo, en el mismo reportaje, que ya perdimos todo el año, porque para poder hacer estas mediciones necesitamos tomar muestras en todas las estaciones. Y si no hicimos las muestras de la estación pasada, no sirve de nada lo que se ha hecho. Es más, dice, los resultados del año pasado nos acaban de llegar. Estamos en junio. O sea, tú me dices que para analizar una muestra de agua, para entregar un resultado, te demoraste 6 meses.
Entonces, mi punto es que ¿para qué anuncian proyectos si no se tiene el proyecto completo? Es como lo mismo que el hospital. Yo diga, ahí voy a entregar el hospital, pero después no tengo médicos para hacerlo funcionar. No me sirve nada, no me sirve nada. Entonces, los proyectos son proyectos integrales. O se hacen bien o mejor no se hacen. ¿Por qué? Porque son fondos que se perdieron, que se podrían haber ido a otra prioridad. Entonces, eso es lo que yo le demando a la autoridad. Por favor, seamos más serios en esto. Claro, probablemente cuando tú haces el proyecto tienes que tener financiado por lo menos parte de las etapas, si no te quedas parado, y nos ha pasado en contadas ocasiones que tenemos que hacer además aumento de obra y que con eso terminan quebrando algunas empresas y después tienes que pagar el doble o el triple o el cuádruple de lo que está, hasta 10 veces más, como lo que ha pasado, por ejemplo, en el puente Cancurá o en el mismo hospital de Puerto Octay que estábamos conversando justamente, donde pequeños aumentos, entre comillas, pequeños aumentos de obra, pero en su minuto, después de un tiempo, nos han llevado a que la inversión posterior sea muchísimo mayor a la que teníamos considerado inicialmente. Y en este caso particular, bueno, yo digo, si tengo que tener las 4 estaciones, independientes de qué estación del año que parta, yo de ahí parto en adelante. No es que no pueda volver al verano nuevamente, solamente que va a ser, no necesariamente tiene que partir en verano para que yo tenga las 4 estaciones. Puedo partir en primavera y me llego, como que me corro nomás. Pero estoy de acuerdo contigo que tiene que haber una forma, incluso remota, en la cual se puede tomar estas muestras, porque a los que tienen ahora pozo profundo sobre cierto caudal, les obligan a estar constantemente reporteando, entregando el reporte en tiempo real. O sea, tienen sensores que les permite efectivamente saber los caudales, por ejemplo, y en este caso a lo mejor es un poco más complejo, pero se podría llegar. Yo entiendo que existen prototipos en los cuales tú puedes saber la calidad del agua y que te lo reporte de manera real. Es como ponerle el WhatsApp ahí a la estación de monitoreo que tú tienes y que lo entregue de manera remota. Esa tecnología actualmente existe, entonces tú podrías tenerla a disposición y habría que saber cuánto cuesta. Y con esta automatización disminuir tus costos. A lo mejor tener una inversión inicial un poco más alta, pero después te va a permitir hacer un monitoreo constante y de reducir tus gastos constantes del proyecto. Entonces ahí hay que hacer un balance entre estas cosas y ver bien dónde tú vas a poner los fondos para que el proyecto quede completo y quede redondito, como dices tú, y que efectivamente cumpla la función por la cual tú estás invirtiendo esos fondos. Oye, y el último punto que quiero levantar, que también me pareció gravísimo lo que dijo la Andrea Iturrega, que decía que a ellos les pasaban las carpetas el día anterior para que aprueben proyectos. No, esa cosa es una falta de respeto. O sea, si yo tengo un cuerpo colegiado en donde todos tienen que opinar respecto a los proyectos para mejorarlo, yo no les puedo pasar la información antes de entrar a la reunión, pues es como un directorio. Tú el directorio lo mandas por lo menos una semana antes, pero por lo menos, o sea, tú tienes que darle plazo a las personas para que estudien las cosas y lleguen con las preguntas y se puedan mejorar los proyectos, porque si no, están de adorno. Totalmente de acuerdo contigo, Alicia Vesperina. Feliz de tenerte de vuelta en estos micrófonos, siempre ahí con todo tu análisis. Así que nada, último minuto, Ali, para que te despida de nuestros auditores. Mi minuto, voy a terminar con algo positivo, porque resulta que cuando se quiere se puede. Yo siempre traigo a colación el tema de los Panamericanos, en donde todo funcionó a la perfección, se entraba con un código QR, se reservaban las entradas por antes, se pagaban de antes, tú tenías tu asiento. Fantástico. Si se quiere, se puede. La tecnología existe, es cosa que se pongan las pilas, escojamos gente seria. Eso es lo único que les pido. Bueno, y con este llamado para que empecemos a conocer quiénes van a ser los candidatos, falta todavía el 27 de julio, son las inscripciones de todos los candidatos. Hay algunos que están buscando firmas todavía, hay algunos que ya las alcanzaron para ser alcaldes de Osorno en particular, así que nada. Muchas gracias, Alicia Vesperina, a informarse muy bien a todos los que nos acompañaron el día de hoy y los dejamos invitadísimos para un nuevo Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido Y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.